Vamos a empezar ya. Muy bien, entonces damos la partida a Pedrito. Muy bien. Hola con todos, buenas tardes, noches, ¿cómo están? Espero que estén terminando su semana bien. Nosotros, como siempre, los de córnea un poco antipáticos para darles su lonche de los días sábados. Hoy día tenemos el gusto de la participación de Helio Julca, mi amigo piurano, que todas las veces ofrece la chicha y no llega todavía. Y teniendo siempre presente a los buenos amigos, recordé que en Arequipa se presentó un trabajo en relación a los rayos ultravioletas, infrarrojos, etcétera, y la capa de ozono. Y el doctor Héctor Guillén es el encargado de haber hecho ese trabajo, y he tenido la suerte, lo llamé anoche, siempre tarde, pero lo llamé y me aceptó estar con nosotros para darnos también algunas ideas, algunos alcances de lo que él ha manejado o maneja en la tierra querida de Arequipa. Ok, vamos a comenzar entonces con el doctor Helio Julca y fotoqueratitis. Vámonos, Helio. Buenas tardes con todos los presentes. No sé si se escucha. Sí. El tema, el del día de hoy a tocar, bueno, es a consecuencia de que es una de las patologías frecuentes en las urgencias y además aumenta sus incidencias con respecto a la estación, ¿no? O por ejemplo este verano que se está acercando. Entonces, para más o menos entender lo que es esta patología, que es la fotoqueratitis, la etiología en sí es la luz ultravioleta. ¿Y qué es la luz ultravioleta? La luz ultravioleta viene a ser una franja del espectro de luz cuya longitud de onda varía desde los 100 nanómetros hasta los 400 nanómetros. Es decir, esta radiación ultravioleta, con respecto a las longitudes de onda, se va a dividir en radiación ultravioleta tipo A, tipo B y tipo C. La Organización Mundial de la Salud dice de que más o menos la noxa ocular se produce aproximadamente en aquellas longitudes de onda de 380 nanómetros. Entonces, ¿qué es la fotoqueratitis, no? Viene a ser, número uno, es una afección autolimitada, que tiene por característica que produce una inflamación en el epitelio corneal a causa de la radiación ultravioleta. Entonces se ha visto de que existen factores de riesgo, los cuales están muy asociados, tanto RRs altos o Rs altos, en aquellos pacientes soldadores, montañeros, esquiadores, recreacionistas de playa. ¿Y qué es lo que tienen en común todos ellos? La característica común es que están expuestos a altas dosis de radiaciones ultravioletas. Asimismo, existen factores de riesgo probables, es decir, su asociación no es muy fuerte, o algunos estudios la muestran y otros estudios no. Y estas son, por ejemplo, la falta de protección ocular hacia un ambiente, hacia un ambiente luminoso. También se ha visto que los medicamentos, como por ejemplo la cloroquina, las tetraciclinas, aumentan la sensibilidad. Asimismo, también se ha visto de que existe mayor gravedad en aquellos pacientes de piel clara y en aquellos pacientes con síndrome de ojo seco, ¿no? También se ha visto una cierta asociación en la anatomía orbitaria, es decir, en el reborde orbitario, en la anatomía de la frente, en la anatomía de la nariz, ¿no? También se ha visto factores de riesgos posibles asociados al espesor corneal, ¿no? Entonces, para hablar más de la etiología, como hemos visto, la radiación ultravioleta se divide en radiación ultravioleta tipo C, tipo B y tipo A. Vemos pues que las radiaciones ultravioletas de longitud de onda corta, como por ejemplo la C, que es de 100 a 280 nanómetros,
es inversamente proporcional hacia la producción de energía. Es decir, aquellas radiaciones ultravioletas de longitud corta tienen alta intensidad, ¿no? Y vemos, pues, por ejemplo, acá que la radiación ultravioleta tipo C, en su mayor parte o en su mayor porcentaje, es filtrada por la capa de ozono. La radiación ultravioleta tipo B es frecuentemente filtrada por la córnea, y la radiación ultravioleta tipo A generalmente no se filtra por esta córnea. Y vemos, pues, que la radiación ultravioleta tipo B con el transcurso del tiempo, esta te puede producir a la formación de cataratas. Y la radiación ultravioleta tipo A con el transcurso del tiempo muchas veces te va a afectar la retina, ¿no? Como por ejemplo la maculopatía solar o la degeneración macular relacionada a la edad. Vemos, pues, que la capa de ozono con el transcurso del tiempo se ha ido biodegradando. Entonces, es decir, de que la radiación ultravioleta tipo C, que en su mayor parte es absorbida por esta capa, ahora ya no. Asimismo, la radiación ultravioleta tipo B, aproximadamente el 90% de esta es filtrada en la capa de ozono. Sin embargo, existe un porcentaje, 10%, que pasa, ¿no? Pero básicamente esta radiación es absorbida por la córnea. Entonces, con el transcurso del tiempo, la alteración de esta capa de ozono ya no va a tener ese mismo filtro. Asimismo, la radiación ultravioleta, como hemos visto, va a tener dos fuentes naturales y fuentes artificiales. La fuente natural, como ya lo hemos visto, es el sol. Sin embargo, también van a haber dispositivos que van a irradiar este tipo de radiación ultravioleta, como por ejemplo las lámparas germicidas, el flash del soldador, las lámparas de bronceado, las bombillas de halogenuros metálicos, las lámparas de alta potencia utilizadas en el quirófano, las lámparas UV de los clubes nocturnos. Dentro de la patogénesis, esta radiación ultravioleta a nivel corneal va a afectar de una forma directa y de una forma indirecta. De la forma directa, básicamente la VR la radiación ultravioleta va a actuar sobre un receptor necrótico, el cual va a producir apoptosis. Asimismo, también esta radiación ultravioleta va a inducir a la formación de especies reactivas de oxígeno, las cuales van a causar un estrés oxidativo y también van a aumentar la inflamación. Entonces, todos estos efectos van a incidir alterando la membrana celular, alterando el ADN, dañando proteínas y como efecto resultante una queratitis asociada a radiación ultravioleta, ¿no? Asimismo, dentro de la patogénesis, vemos pues de que se hicieron estudios experimentales en los cuales se expuso a esta radiación ultravioleta. Vemos en la imagen de la izquierda una córnea sana, con un grosor epitelial sano, y en la imagen de la derecha vemos una córnea expuesta a radiación ultravioleta, y vemos pues que el grosor del epitelio es significativamente menor en comparación con un epitelio sano, ¿no? Entonces, se postuló a que la absorción de esta energía, básicamente el epitelio es el que lo absorbe, ¿no? Entonces, una de las características muy llamativas de esta patología es que es muy dolorosa. Muchos pacientes lo asemejan a un dolor tan intenso como la litiasis renal. Entonces, en la imagen de la izquierda vemos pues una córnea o un epitelio normoconformado con sus células basales, con sus células alares y sus células escamosas, y vemos pues que las terminaciones nerviosas están profundas, es decir, existen ciertas células por encima de ella. Sin embargo, en aquellos epitelios en los cuales ha sido expuestos a radiaciones ultravioleta, vemos pues que la noxa del epitelio expone a estas terminaciones nerviosas. Entonces, al exponer estas terminaciones nerviosas, ya sea al aire, a la luz o hacia el parpadeo, van a producir un dolor de gran intensidad, ¿no?
Otra de las características muy llamativas de esta patología es de que la regeneración superficial es muy rápida, es decir, los síntomas y la cicatrización mejora rápidamente desde las 24 hasta las 72 horas. Entonces, estudios experimentales trataron de responder por qué es que sucede esta regeneración rápida, ¿no? Y se encontró una molécula que es el factor inhibidor de migración de macrófagos. O sea, es un factor que inhibe la migración de los macrófagos. Vemos pues que el macrófago es una célula eminentemente inflamatoria, es decir, el macrófago va, incluye los detritus, incluye las células y asimismo potencia la actividad inflamatoria a través de una serie de citoquinas. Entonces, entonces, los, entonces los macrófagos van a potenciar las células inflamatorias. Entonces se ha visto que este factor inhibidor de la migración de macrófagos es una molécula que la aislaron y la empezaron a estudiar y la compararon con ciertos controles. Entonces el C-Jun es una tinción en la cual va a teñir el núcleo de las células que han sido regeneradas y vemos pues que hay una diferencia tremendamente significativa en comparación con los controles. Entonces esto me lleva a deducir de que posiblemente la actividad antiinflamatoria indirectamente no afecte mucho en la regeneración corneal, que más adelante lo voy a explicar con un estudio. Entonces, ¿cuál es la forma de presentación de este tipo de pacientes? O sea, ¿cómo llegan a la emergencia o la urgencia? Vienen con un síntoma principal, es el dolor. El paciente llega con bastante dolor, muchas veces asociado a blefaroespasmo, a visión borrosa, por la gran cantidad de lágrimas que produce. Asimismo, va a haber fotofobia, va a haber eritema conjuntival. Y otra característica principal, una característica muy frecuente de esta patología es la latencia, es decir, el paciente empieza a tener esta serie de síntomas aproximadamente 6 horas a 12 horas después de haberse expuesto. Eso muchas veces da a entender por qué el paciente llega a horas de la madrugada a la urgencia oftalmológica, ¿no? Entonces, al examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Muchas veces vamos a encontrar un patrón punteado superficial a la fluoresceína, ¿no? Este patrón punteado superficial muchas veces es bilateral y puede ser también confluente, ¿no? Entonces, ¿cómo se diagnostica esto, no? Esta patología, ¿cómo la vamos a diagnosticar? El diagnóstico es eminentemente clínico, ¿no? Es decir, vamos a ver los antecedentes, luego vamos a corroborarlo con el examen oftalmológico y en el contexto de una exposición ocular a radiación ultravioleta. Entonces, ¿cuál vendría a ser el tratamiento? ¿Cómo se manejaría? Entonces, lo primero, como hemos visto, el síntoma principal es el dolor. Entonces, nosotros podemos dar analgésicos orales como paracetamol. Sin embargo, también se puede agregar opioides de baja potencia, ¿no? También se ha visto de que los ungüentos antibióticos lubricantes te van a producir cierta comodidad y también cierta profilaxis. Lágrimas artificiales, como por ejemplo lo muestra el doctor Mesías, ¿no? Lágrimas artificiales viscosas como el propilenglicol o el hialuronato, ¿no? Y también de que no se debe utilizar anestésicos tópicos de forma continua. ¿Por qué? Porque los anestésicos tópicos muchas veces retardan la regeneración epitelial. Sin embargo, se puede utilizar en un inicio y en una sola vez para examinar al paciente. Entonces, este estudio es una revisión sistemática donde se intenta ver la relación que existe entre los antiinflamatorios no esteroideos oftalmológicos con respecto al dolor y la cicatrización en abrasiones corneales, ¿no? Las variables a estudiar fueron el dolor y el tiempo de recuperación. Entonces, los antiinflamatorios estudiados fue el ketorolaco, el diclofenaco, la indometacina, combinada con gentamicina, y el control fue
la solución salina, lágrimas de liquifil, que es el alcohol polivilínico, lágrimas naturales o ningún tratamiento. Entonces, ahí vemos pues el grupo de control y las variables a estudiar, ¿no? ¿Y qué es lo que se encontró? Se encontró que efectivamente estos antiinflamatorios no esteroideos con respecto al control mejoró estadísticamente significativo, mejoró el dolor. Tan es así que el ketorolaco redujo a las 24 horas la intensidad del dolor en comparación con el control. Asimismo, también vemos que el diclofenaco redujo a las 24 horas este dolor, ¿no? Asimismo, también vemos pues que la indometacina, el ketorolaco y el diclofenaco, ¿no? Y con respecto a la curación, al tiempo de curación, no se encontró diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, o sea, no se reportó. Entonces, lo que se concluye es que las soluciones oftalmológicas de antiinflamatorios no esteroideos pueden estar asociadas con una reducción de la intensidad del dolor y sin una diferencia significativa en el tiempo de curación entre los pacientes con abrasión corneal, ¿no? Asimismo, también dentro del tratamiento también existe lo que es el parche ocular. Cochrane en el 2009 quiso probar la hipótesis de que el parche ocular después de una abrasión corneal mejora la cicatrización y el dolor, ¿no? Entonces, las variables a estudiar fueron el dolor y la cicatrización corneal. Ahí están los estudios de los cuales se basaron para dar respuesta a esta hipótesis alternativa, ¿no? Donde vemos pues que los intervalos de confianza no le dieron una respuesta significativa a esta hipótesis, ¿no? Entonces, entonces lo que se encontró en esta revisión sistemática fue de que no se ha demostrado que acelere la curación después de la abrasión corneal y es poco probable que mejore la curación después de la radiación ultravioleta. Si bien es cierto, Cochrane en esta revisión dice, da igual si colocas parche o no colocas parche para el tratamiento. También, asimismo, en esta revisión, los mismos autores recalcan de que hubieron ciertos sesgos dentro del grupo comparativo. Sin embargo, hay otros expertos que le dan otro matiz a esta revisión sistemática, en los cuales dice que, si bien es cierto, el parche ocular no puede, da igual si lo colocas o no, sin embargo, este otro grupo de expertos dice que podría aliviar el dolor dentro de las 24 o 48 horas, ¿no? Entonces, como conclusiones, nos llevamos de que la fotoqueratitis es un síndrome agudo que causa dolor ocular intenso y es latente, es decir, el inicio de los síntomas es 6 a 12 horas después de una exposición, ¿no? La otra segunda conclusión es de que la absorción de radiación ultravioleta se lleva a cabo principalmente en el epitelio corneal, como ya lo mencioné anteriormente, ¿no? Dejando al descubierto las terminaciones nerviosas, lo cual esto va a llevar a que las corrientes eléctricas analgésicas sean mucho más frecuentes. Se recomienda también el tratamiento de apoyo con ungüentos antibióticos, con analgésicos orales y con lágrimas viscosas, ¿no? Bueno, no se recomienda que no se administren anestésicos tópicos, aunque se pueden utilizar desde un inicio, ¿no? Para evaluar. Y se puede prevenir utilizando gafas protectoras para exposiciones ocupacionales o recreativas y equipos de protección personal para actividades ocupacionales. Bueno, esa era la parte que me tocaba, ¿no? Ok, Elio, muchas gracias. Hacerles notar que con Elio nos tocaba esta semana y no teníamos una idea que podíamos presentar. Y Elio insistió en la posibilidad de hacer algo
que como él ha mencionado, comenzaba ya con esta que se nos viene el sol con mucha fuerza y todo lo que puede pasar. Entonces ya al final de repente vamos a conversar un poquito con las preguntas que se puedan dar, ¿no? Entonces estamos ahora, no sé si ya está, Héctor, ¿ya estás? Muy bien, vamos a tener el gusto de presentar al doctor Héctor Guillén. El doctor presentó un trabajo de la acción de los rayos por la falta de ozono en el área donde ellos viven, que es Arequipa. El doctor Guillén es una persona muy correcta, le gusta mucho compartir sus trabajos y para mí es un gusto, un honor y una satisfacción que nos acompañe. Héctor, vámonos. Hoy no se escucha. No se le escucha, doctor Guillén. El audio no... Álvaro, estás con tu... Está apagado tu micro, Álvaro. Héctor, se te ve, pero no se te escucha. Doctor Mesías, ¿Álvaro tenía para hacer alguna presentación también? Álvaro, ¿tú tenías alguna presentación preparada? Aló, doctor, ¿me escucha? Álvaro, sí, ¿qué tal? Recién. ¿Qué tal? Sí, sino que estaba recién saliendo de sala de operaciones, estaba de guardia. Ah, ya. ¿Tú vas a presentar? No, estoy de moderador. Presentación no tengo, estaba de moderador. Ya. Pero para ver si hay algún tipo de preguntas y poder ayudar en esa parte, ¿no? Si hay algún tipo de preguntas de parte de los asistentes. Lo que pasa, ¿me escuchan? Lo que pasa que el doctor Guillén está preguntando si puede entrar por su celular porque no sale el sonido de su computadora. Sí, puede entrar por su celular, por supuesto. ¿Perdón? Sí, puede entrar por el celular, puede compartir la pantalla de lo que tiene que exponer y puede hablar por el celular. Ya, voy a decirles. Bueno, por el momento hay una pregunta del doctor Pedro Lengua. Si hay algún tipo de caso de queratitis por uso continuo de computadora, ¿no? Más allá del ojo seco evaporativo por la intensidad de la luz. A ver, Elio, si tienes algo que comentarnos sobre eso. Claro, el ojo seco evaporativo, una de las, básicamente el filtro que se produce es a nivel del epitelio corneal, pero también se ha visto que el humor acuoso y la lágrima también interviene en esta absorción.
Entonces, en el ojo seco evaporativo, como lo mencioné en la charla, la gravedad es mucho mayor en comparación con un paciente que no tiene ojo seco. También se ha visto de que la altitud también tiene que ver bastante, influye bastante en la gravedad de esta patología. Tan es así que a mayor altitud la lágrima tiende a evaporarse más. Entonces la noxa o el daño viene a ser mucho más grave. Eso es lo que he podido encontrar en los estudios, ¿no? Bueno, igual la intensidad pues de la luz, bueno, la luz azul que produce los equipos electrónicos no se ha determinado que produzca algún tipo de daño, ¿no? Eso está descrito en la Academia Americana de Oftalmología, del uso de la computadora. Básicamente otro tipo de molestias puede ocasionar ya el uso continuo, ¿no? De computadoras. Después hay una pregunta de Juan Francisco Román. Dice, ¿recomendaría el uso profiláctico de lentes con filtro UV en la población? No, dice, es decir, lentes de claros, no de sol necesariamente. En la actualidad ya es obligatorio que todas las lunas, cualquiera que sea su medida o su característica, vengan con filtro para la radiación. Y es obligatorio, o sea, por eso, o sea, no es necesario que tenga color, ya los blancos transparentes también están viniendo con protección. ¿Ya? El doctor Guillén está intentando entrar por el celular y Zoom y va a presentar va a compartir la pantalla y va a hablar por celular. Otro dato que quería agregar, Doc, a la pregunta del doctor Juan Francisco, refiere que en un estudio el 75% de todos los lentes probados no proporcionaron la protección a la radiación ultravioleta tipo A del 95% que habían ofrecido la FDA. Es un dato muy interesante, ¿no? De que, o sea, es decir, que el 95% aprueba, sin embargo, en los estudios se encuentran un 75% ¿cómo se llama? De protección UV. Es un dato muy, muy interesante. Uno de los datos que ha dado el doctor Julka, podemos tenerlo para de acá 2 charlas. Tengan presente el uso de los AINES para las aviaciones y las erosiones recurrentes y el trabajo de los macrófagos. Esos puntos hay que tenerlos en consideración porque la doctora Claudia nos va a hablar desde México para el día 14, sábado 14. La doctora Claudia Echevarría nos va a hablar sobre esos puntos y es importante que nos acordemos del uso de los AINES y la función de los macrófagos. ¿Cómo va, Héctor? Dale entrada a Héctor, por favor. Álvaro, ¿le puedes dar entrada a...? Ahorita le doy, ahorita le doy. Doctor Muro. Ya está conectado, ¿ah? Vamos a ver si es que con el otro equipo. Sí, con el que dice Galaxy, Pedrito. Vamos a ver. Listo, ahora sí. Estás en el Galaxy A51 como... Ya, ¿ahora sí me escuchan? Si ahora sí, Sí, ahora sí. Ya, perfecto. comparte tu pantalla. Me- La parte de abajo dice compartir pantalla. Ya, Ya. Ahí está.
Sí, pero tiene que abrir lo que nos va a presentar, porque estamos viendo su WhatsApp. Bueno, solamente hablaría o daría unos datos. ¿Ya? No Ok, tiene, bueno, no tiene si me escuchan, Sí, ya. te escuchamos. Bueno, antes, muchas gracias por permitirme participar en esta reunión. Hay conceptos muy interesantes que se han vertido en esta conferencia. Yo quisiera participar en algunas experiencias que son muy nuestras de nuestro país. Una de ellas es que cuando yo era residente me interesó mucho este tema de radiación ultravioleta y revisé en la biblioteca de la Sociedad Peruana de Oftalmología y encontré una tesis muy antigua, creo que del año 1920, en que las tesis todavía se escribían a mano, y era de un tal doctor Bedoya. En este trabajo, este doctor Bedoya, era una tesis doctoral, exponía lo que pasaba en la oftalmía de las nieves aquí en el Perú, o sea, en la exposición a radiación ultravioleta de los pastores de auquénidos, ¿no?, en las alturas. Y en ese tiempo ya se conocía de este problema y también de un tema muy particular que era el de la fotoprotección. No se tenía una conciencia del uso de fotoprotección para evitar los efectos de la radiación ultravioleta, pero los hombres autóctonos de ese tiempo ya conocían que untándose hollín alrededor de los ojos, en los párpados, este hollín negro, o sea, pintándose de negro los ojos, absorbía el exceso de radiación ultravioleta y evitaban el efecto de esta fotoqueratitis, ¿no? O sea, lo que se llama en quechua el surumpi, el famoso surumpi, que es una fotoftalmía muy nuestra, muy peruana, ¿no? La oftalmía de las alturas en la nieve, ¿no? Eso lo encontré en esta tesis doctoral que me pareció cautivadora, sinceramente, y también muy aleccionadora en lo que corresponde a lo que es la fotoprotección y cómo hemos solucionado nosotros este problema. Bueno, he escuchado también en esta conferencia que la capa de ozono se está deteriorando, pero eso no es totalmente cierto. Lo que pasa es que por efecto de los clorofluorocarbonos y otros productos químicos clorados, bromuro de metilo y otros más, ha habido una depresión de la capa de ozono, pero no a nivel global, sino a nivel de la Antártida, ¿no? Ahí se ha creado un agujero de la capa de ozono de aproximadamente 30 millones de kilómetros cuadrados. Pero eso no ha afectado pues el resto del planeta. Ha habido una pequeña depresión de menos del 5%, que no es muy significativa. El efecto de la depresión de la capa de ozono sí se da preocupantemente en la Antártida, ¿no? Pero ahí no hay un efecto, digamos, biológico muy trascendental, porque quienes estarían expuestos ahí serían el krill, los pingüinos y unos cuantos científicos locos que viven en la Antártida. Entonces, se han hecho estudios inclusive en Punta Arenas para ver en Chile si es que hay mayor prevalencia de catarata, pero no se ha encontrado eso. ¿Por qué? Porque la radiación ultravioleta pues, prácticamente no llega a esta zona, a esta parte del planeta, ¿no? Donde sí llega la radiación ultravioleta y la radiación solar es en la parte ecuatorial. Entonces, esto genera que la radiación que llega perpendicularmente a la Tierra, esto se dé pues, a nivel ecuatorial, sobre todo en la zona de la parte occidental de nuestro continente, de la América del Sur, y en parte de Oceanía. Y aquí se han hecho estudios que han determinado que en Oceanía, por ejemplo, tiene una prevalencia de 44% de terigium, por ejemplo, en población aborigen. Y aquí hemos determinado que hay alrededor de 41.9% de prevalencia de terigium en la población general. Eso significa que estamos en segundo lugar a nivel mundial en esta patología, ¿no? Bueno, lo que quisiera que tomemos conciencia de este problema, que es
es un problema de salud pública y es un problema nuestro, los oftalmólogos, es de que el pterigium y la catarata, que son problemas médicos muy, muy prevalentes, tienen que ser tomados desde este punto de vista de salud pública, tanto como la maculopatía. Entonces, la degeneración macular en relación a la edad, que tienen una vinculación directa a la exposición continua, pues, a la radiación ultravioleta. Hay otros estudios de físicos, por ejemplo, Mackenzie, que es uno de los líderes en este campo, que es neozelandés, que ha hecho mapas mundiales de exposición a radiación ultravioleta con los índices que corresponden a cada país. Y lo que se ha determinado en estos estudios es que el Perú, estando en la zona ecuatorial, juntamente con a la parte de Australia y Nueva Zelanda, sobre todo Australia, Perú es el país que tiene mayor incidencia de radiación ultravioleta en el planeta. Entonces, esto no ha sido, lamentablemente, no ha sido considerado por la OMS, y esto ha llevado a que se elabore una escala de riesgos. Esta escala de riesgos, todos los días la podemos escuchar en RPP. Nos machacan y nos dicen todos los días que en tal zona, en Chachapoyas o en Puno o en Arequipa, el índice ultravioleta es 11 o 12, y esto es un índice extremo. Y eso tampoco es cierto, porque de acuerdo a los estudios que se han hecho de la incidencia de UV, todo el tiempo, casi todo el tiempo en el transcurso del año, no solamente en verano, sino también en otras épocas del año, los índices de UV que llegan a la superficie terrestre en nuestro país están por encima de 11, incluso por encima de 15. Eso significa que hace mucho tiempo el peruano está expuesto a este tipo de radiación y ha elaborado genéticamente un tipo de defensa que hemos dado en denominar, como ha dicho el doctor Marcial Ríos, que es el dermatólogo con el que trabajo, que tenemos un genofototipo. Y ese genofototipo muy nuestro nos ha llevado a que tengamos más melanina en la piel y que tengamos más melanina en el iris y en la coroides, y que podamos defendernos desde hace miles de años de esta noxa, de la radiación ultravioleta. De otra manera, de no ser así, hace rato todos estaríamos pues ciegos con catarata o muertos por cáncer de piel, ¿no? Entonces hay algo que nos ha permitido responder evolutivamente a esta noxa permanente, que no es reciente, no es reciente para nada. Entonces, y que nos ha permitido sobrevivir y adaptarnos a esta situación. Bueno, pero básicamente felicitando al expositor de este tema y agradeciendo al doctor Mesías por la invitación, quiero recalcar permanentemente, y hablando a nombre de la Sociedad Peruana de Fotobiología y Fotomedicina, a la cual presido, quiero recalcar que este es un problema médico, social, es un problema de salud pública nuestro, que los oftalmólogos debemos enfrentar, debemos conocer y debemos tratar de darle una solución en cuanto se trata a la fotoprotección de nuestros pacientes. Y ojalá que, si es que hay interés en esto, de parte de las autoridades de salud, porque nosotros ya a nivel de la OMS hemos presentado una moción, una carta, para que modifiquen la escala de riesgos, que realmente nos han marginado antropológicamente de estos estudios. Para hacer esta escala de riesgos que va del 1 al 11 a nivel mundial, no se ha tomado en cuenta la situación del Perú, no se ha tomado en cuenta la situación de Australia, no se ha tomado en cuenta la situación de los países ecuatoriales. Se ha trabajado con pieles nórdicas, con personas de Canadá, de Noruega, y ahí, así se ha establecido un patrón que ha terminado en la elaboración de una escala de riesgo del índice ultravioleta que no es la correcta y que nosotros hemos ya objetado a la OMS. Entonces, esperamos que la respuesta de la OMS para modificar esta situación a nivel mundial haga una exhortación a las autoridades oftalmológicas del Perú para que tomemos conciencia de esta situación
y podamos presentar también desde el punto de vista de nuestra especialidad unos datos más concretos que sean válidos para nuestra población y nuestros científicos. Bueno, agradeciendo mucho esta posibilidad de intervenir en esta tarde, les agradezco y no sé si hay alguna pregunta, por favor. Muy bien. Álvaro. ¿Sí? Sí, muchas gracias, doctor. Vamos a ver si hay algún tipo de pregunta. Por mientras, lo que has mencionado, Héctor, también a mí me llama la atención que a veces cuando hablamos de terigio, presentamos casos que han dado o trabajos que vienen de autores que viven fuera de la línea ecuatorial, por decir, de Canadá o de Finlandia, por decir, presentando técnicas para el abordaje de un terigio, y los que vivimos cerca a la línea ecuatorial como que no le hacemos mucho caso a la cirugía de terigio y presentar mejores casos. No sé qué te parece, Héctor. Yo me ratifico en decir que este es un problema nuestro y la forma de solucionarlo científica o quirúrgicamente, metodológicamente, debe partir de nosotros, ¿no? Realmente, ¿qué pueden decir los finlandeses, los noruegos o los canadienses del terigio si no lo tienen? Si no es una patología de ellos, si no están en la zona ecuatorial, que es donde la incidencia de radiación ultravioleta es muy superior a la de ellos. Cuando ellos llegan a tener un índice de 1, nosotros llegamos a 11, 12 tranquilamente. Entonces, la noxa, lo que genera el terigio es un problema nuestro. No lo vamos a encontrar en el hemisferio norte, ni tampoco la solución va a venir de ahí. Así que las técnicas que se desarrollen para solucionar este problema que es quirúrgico deben partir de nosotros, ¿no? Álvaro. Después, también, doctor, creo que en Arequipa tengo entendido que también, por ejemplo, se ha hecho como norma, ¿no? De que los jóvenes en el colegio ya empiecen a usar, por ejemplo, sombreros, ¿no? Ya la grande para evitar también todo lo que son carcinomas, vasocelulares, bueno, cualquier tipo de cáncer de piel, ¿no? Que también está muy relacionado a eso, ¿no? Eso igual que, como se ha descrito, podríamos igual indicar también que todos los lentes, todas las personas que están en riesgo, tengan pues sus lentes protectores con rayos UV, ¿no? Ya. Doctor Héctor. Sí, es sumamente importante esto. De nuestro trabajo aquí en Arequipa, primero con CIRAD, que es el Centro de Investigación de Radiaciones, y luego cuando llegamos a organizar el segundo Congreso Latinoamericano de Fotobiología y Fotomedicina, salió como corolario de estos esfuerzos una ley, la ley 30-120, que es la ley de fotoprotección, en relación a la exposición continua de las personas a la radiación solar. Esta ley ya debe tener unos 5 años, un poco más, pero lamentablemente todavía no se ha reglamentado. Y en esta ley se condensan muchos esfuerzos que han salido antes en cuanto a resoluciones directorales, normas regionales, directrices de gobiernos regionales y otro tipo de resoluciones hasta culminar en una ley de educación y finalmente en esta ley 30-120. Nuestro objetivo en la comisión que está reglamentando esta ley es que hacer que los lentes oftálmicos que se comercialicen en el Perú tengan de todas maneras protección UV incorporados en la matriz de este material. O sea, quisiéramos que en los cristales oftálmicos que se vendan en el Perú sean blancos, sean photogray, sean de resina, sean de policarbonato,
o de cualquier otro material tengan ya filtro UV por razones de salud pública incorporados en la matriz. Y no dejar esto a libre albedrío del paciente o del médico, ¿no? Porque siendo el Perú el país que tiene más radiación ultravioleta en el mundo, esto tiene que ser enfrentado también de esta manera, ¿no? Legalmente. También en esta ley se propende a que todos los organismos, tanto públicos como privados, que no protejan a su personal, sean sancionados. Pero la sanción todavía no se ha determinado. Y el tipo de protección que se está solicitando es el de lentes con filtro UV, sombrero, ropa de manga larga, ¿no? Básicamente, y el techado de campos deportivos con malla Rachel. Esa malla Rachel también filtra radiación ultravioleta en mayor o menor cuantía de acuerdo a la trama y al color. Eso es esa ley, digamos, es una de las normativas más importantes que se han dado a nivel de Latinoamérica gracias a este trabajo. Oh, lo voy a llamar porque voy a ir ahora en noviembre voy a visitar a mi hija por una semana. Está acoplando. Hay una interferencia de... Porque él hizo la residencia Pedrito en Muro, Houston. mira tu entrada. Él hizo la residencia en Houston, ¿no? Adolfo. Hizo neurología en Houston. No. En Illinois. Oh, Muro. me estoy confundiendo con el neurólogo. Álvaro, ¿tienes cómo bloquearlo? Voy a ver, doctor, un ratito. Ya, creo que ahora sí. Ya. Ahora sí, ahora sí. Ya está. Muy bien. ¿Alguna otra? El uso, ¿qué les parece la idea del uso de lágrimas en un paciente preoperado y posoperado de pterigio? ¿No, doctor? ¿Qué les parece la indicación de usar lágrimas artificiales en un paciente ni bien se le diagnostica pterigio y en el posoperatorio? Bueno, las lágrimas, claro, antes de la cirugía, a veces vemos en la lámpara de hendidura, ¿no? Que cuando los pterigios son grandes, vemos que por debajo de la cabeza del pterigion hay zonas expuestas, zonas de desecación, ¿no? Entonces, vemos que el paciente siempre se queja de eso, se inflama. Así que una persona con un pterigion importante, pues sí debería usar sus gotas lubricantes, ¿no? Eso es pre. Y post, definitivamente, porque ayuda a la cicatrización. A veces estos pacientes son operados de alguna otra cosa también, el ojo, cirugías de catarata, etcétera, y les causa pues resequedad ocular. De todas maneras, si bien es cierto, hacemos una conjuntivoplastía, llevamos la conjuntiva de arriba hacia la zona del lecho, pero estamos pues cortando, moviendo células caliciformes que va a alterar la lubricación en algún momento, ¿no? Y sí, por supuesto. Y como ya todos sabemos, el riesgo de que puede tener un paciente en que le vuelva a salir, eso me ha sucedido en algunos pacientes que he operado y que, por ejemplo, que están más cerca a la playa, ¿no? A la costa. Por ejemplo, cuando yo estaba en Chincha, pacientes que viven prácticamente a 200 metros de la playa, ¿no? Eso le vuelve a salir, a pesar de que tienen más o menos 38, 40 años y uno dice, ya es más difícil que aparezca, pero la exposición al rayos UV es tan fuerte que hace que este pterigion se recidive, ¿no? Ahora, claro que hay muchas causas del pterigion, hay familias, ¿no? Con pterigion, hay algunos describen hasta
algo, carga genética que pueda haber en los pterygium. Pero es el conjunto de todo, ¿no? Hace que eso vuelva a salir, la falta de lubricación y todo eso, ¿no? ¿Podría intervenir? Claro, Sí, dale. Bueno, lo que tenemos nosotros es un estudio que dice que la radiación ultravioleta tiene un incremento de 4% cada 300 metros de altura. Se incrementa con mayor énfasis mientras más altitud hay. Eso lo hemos encontrado en un estudio estadístico que hemos hecho aquí en Arequipa, en el que los pacientes originarios de Puno, por ejemplo, tenían mucho más pterygium que los pacientes provenientes de Cusco, y los de Cusco tenían más pterygium que los pacientes provenientes de Arequipa. Ahora, Puno estaría casi a 4.000 metros de altura, Cusco a 3.500 y Arequipa a 2.500, y eso tiene una correlación directa con la altitud y la exposición a la radiación ultravioleta y el espesor de la atmósfera también, y la cantidad de filtración que se puede lograr de la radiación ultravioleta. En este sentido, los pacientes que viven en la costa estarían mucho más protegidos por la atmósfera que un paciente que vive en la puna, muchísimo más. Muy bien. Uno de los puntos que conversábamos con el doctor Helio es los parches que se ponen en un paciente que ha llegado a emergencia con el dolor y diagnosticamos que ha sido por radiación ultravioleta. Y por lo que ha expuesto, algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Qué opinión tienen? Yo tengo una manera de hacerlo, pero me gustaría que opinen qué piensan de ponerle parche y por cuánto tiempo se tiene que poner parche según la fisiopatología que ha hecho Helio. ¿Cuánto creen que debe usar un paciente parche o no debe usar parche? Bueno, yo puedo, mientras piensan, puedo diciéndoles algo. Como ha mencionado Helio, la cicatrización, entre comillas, o la epitelización en una quemadura por radiación se recupera rápidamente. ¿Ok? Se recupera rápidamente. Entonces, ¿qué pretendemos con el parche? Con el parche lo que se pretende, y eso sí es importante insistir con la persona que nos ayuda a poner el parche, es que el parche sea más o menos compresivo para que el párpado no se movilice, ¿ok? Porque como está expuesta a las terminaciones nerviosas, el parpadeo es lo que causa la mayor cantidad de dolor. Entonces, eso nos hace que le pongamos ungüentos y parche más o menos compresivo, y al día siguiente, por la tarde, se le pueda sacar y eso se ha revertido rápidamente. ¿Okay? El no poner parche también se puede, pero el parpadeo les va a doler, le va a hacer doler, porque las terminaciones nerviosas están expuestas. Es diferente una lesión epitelial por una radiación de esta que ha mencionado Helio a una erosión recurrente, por ejemplo. Eso sí es otra cosa. El comportamiento va a ser diferente. En este primero que han mencionado, hay una autoprotección del epitelio con el proceso, el factor inhibitorio de migración de los macrófagos. Por lo tanto, no va a haber ni siquiera cicatrización mala ahí. No va a dejar huella esa lesión que hemos tenido. Mientras que en otro tipo de lesiones epiteliales y que compromete ya un poco la capa de Bowman, ya nos va a dejar un poco de cicatriz. Entonces, por eso es
el uso de parches. De repente, alguno dirá, bueno, entonces, doctor, ¿le puedo poner un lente de contacto? Le puedes poner un lente de contacto también, porque lo que estamos pretendiendo únicamente es que el párpado no active o estimule las terminaciones nerviosas. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que la utilización del parche, por lo menos en mi concepto, fundamentalmente es para evitar la fotofobia, porque un paciente con este dolor tan exquisito requiere evitar la luz y desencadenar el dolor. Entonces, el parche para mí es normativo, ¿no? Yo siempre le coloco parche. Muy bien. Helio. Como ya lo mencioné, en esa revisión sistemática que presentó Cochrane en el 2007, no se encontró o sea, se evaluaron estudios, ensayos clínicos, y entonces no se vio una diferencia en que el parche ayudaba a la epitelización. O sea, se encontró de que le puedes colocar parche o no, o sea, no existe ninguna diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, en la misma revisión Cochrane, los autores dicen de que en el grupo de control de aquellos pacientes que se compararon con los que tienen parche, hubieron un cierto sesgo, es decir, hubieron unos adicionales. Entonces, esto creó un poco de controversia en este estudio. Entonces, hubieron otros puntos de vista de otros expertos en los cuales dijeron, si bien es cierto, no ayuda a la epitelización, sin embargo, ayuda a calmar el dolor, y sobre todo dentro de las primeras 24 horas, justamente porque el parche ocular, como usted bien lo dijo, inhibe ese efecto mecánico, porque lo que va a hacer es parpadear, y ese efecto mecánico ante una terminación nerviosa libre va a producir mucho más dolor. Entonces, al colocarlo, va a inhibir eso. Asimismo, también va a evitar que la luz ingrese, el aire ingrese, porque todo pequeño estímulo ante una terminación nerviosa abierta te va a producir dolor. Y sobre todo, como le digo, esta nueva corriente dio una cierta crítica a este estudio, y ellos por eso plantean la idea de que podría aliviar el dolor justamente por los efectos fisiopatológicos que usted está mencionando, doctor. Muy bien. Sí, yo también igual coincido que el parche va a ayudar a calmar las molestias básicamente del paciente, ¿no? La fotofobia, el lagrimeo, el dolor, todo eso. Y bueno, de que ayuda, definitivamente tenerlo cubierto ayuda a que pueda epitelizar. Creo que con el ojo abierto y las terminaciones nerviosas va a ser mucho más difícil que epitelice con esa rapidez del que se usa con el parche, ¿no? Básicamente yo lo uso 24 horas, ¿no? Más de 24 horas, justamente ahí están colocando que también lo utilizan 24 horas. Más de 24 horas, pues en realidad no es aconsejable. Bueno, algunos pacientes a veces de no muy buenos hábitos higiénicos puede también, al contrario, infectarse, ¿no? Al tener o de repente que están viviendo en zonas muy de mucho calor y todo eso, tener el parche más de 24 horas podría ser contraproducente, ¿no? El antibiótico pues, que colocamos también ayuda a evitar la infección. Pero sí, acá también como regla general usamos el parche las 24 horas. Muy bien. ¿Tienes algo más, Alvarito? El doctor Francisco Cirineo dice que la típica, ¿no? Es la quemadura física. Es por observar sin una protección ocular. Alguien que está soldando, claro, eso es lo que siempre nos viene a la emergencia, ¿no? Los soldadores que básicamente tienen la careta ahí, pero no la usan. Ese es el problema, la tienen levantada y empiezan a soldar así.
¿no? Pero la tienen ahí, entonces sí, sí, es muy común. Después, claro, en las montañas de nieve, por supuesto, sí, también la queratitis actínica en la nieve también es bastante frecuente en los países que tienen eso, ¿no? Eh, Usar un lente de contacto blando embebido en ketorolaco o si no las gotas de Comforti Drops que se usan en el PRK. Eso también llama a una pregunta, ¿no? Como duele tanto, no sé si alguno de ustedes usan, por ejemplo, gotas anestésicas Ah, para calmar el dolor. Hay algunos que lo utilizan diluido, otros no lo utilizan. ¿Qué nos puedes decir, Elio? bueno, lo que yo he encontrado en las recomendaciones es una recomendación fuerte no utilizar los anestésicos tópicos. O sea, la recomendación es no utilizar anestésicos tópicos. Sin embargo, sí se puede utilizar en la primera evaluación. O sea, la primera evaluación se utiliza básicamente con el objetivo de dar con el diagnóstico, corroborar el diagnóstico, pero más adelante no. ¿Por qué? Porque se ha visto que si se utilizan anestésicos tópicos de forma continua, van a alterar la reepitelización, o sea, va a demorar, va a producir cierto defecto en esta nueva epitelización de la córnea. Eso es lo que yo he encontrado. Y si se lo utiliza, incluso hay estudios que mencionan que a largo plazo también te podría producir una queratitis neurotrófica, que también se ha visto asociado a la utilización de anestésicos tópicos. Exacto. Porque hay oftalmólogos, por ejemplo, para los PRK utilizan anestésicos diluidos, ¿no? Pero, como le digo, algunos, yo particularmente no lo utilizo, justamente por lo que quiero que epitelice, al contrario, rápidamente, ¿no? Y ahora, aparte el dolor en la cirugía de PRK es el primer día nada más, ¿no? Segundo día baja sustancialmente. Es igual que la queratitis actínica, también. El dolor es después de las 6 horas, ¿no? Después ya, una vez que empieza el tratamiento del parche, el dolor baja también sustancialmente. Sí, pues no, de por sí también el anestésico retarda la epitelización, entonces no es conveniente enfrentar ese poco dolor que está bajando con, con, con el retardo de la cicatrización. O sea, no se debe usar para nada anestésico, ni siquiera diluido, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra cosa? El doctor Velasco Stoll dice, el parche es para que no te vuelvan a llamar por dolor 3 horas después de atender la emergencia. Bueno. Así es. Yo quería hacer una pregunta, doctor Mesías, por ejemplo, para el manejo de básicamente de esta patología, el uso de lágrimas. El uso de lágrimas se usan y cuál sería básicamente el marco fisiopatológico de por qué utilizarlas, ¿no? Si es una lágrima muy diluida, si es una lágrima viscosa, básicamente ahí va mi pregunta, doctor. Claro, tenemos dos acontecimientos. Uno, que en esto la epitelización es rápida. ¿Ok? Entonces, solamente necesita una ayudadita, una empujadita. Y los medicamentos más descritos ahorita para mejorar la cicatrización epitelial o para ir taponando los sitios de herida son el hialuronato y el propilenglicol con el polietilenglicol, ¿no? Esos son los que se usan con frecuencia cuando hay lesión epitelial. Entonces, ¿con qué frecuencia? Va a depender de cómo encontremos al día siguiente que le sacamos el parche. Si ya está cerrando bastante, podemos indicar las gotas cada 2 horas o cada 3 horas.
si todavía vemos que hay un poco de lesión, podemos ponerla un poquito más frecuente, ¿no? Para que se cierre. Y siempre yo uso un ungüento antibiótico en la noche para la protección de que no se vaya a sobreinfectar. ¿Está bien? En el caso, doctor Mesías, que se utilice un lente de contacto, ¿cuánto tiempo recomendaría dejarlo? No, si volvemos a insistir que esto se cierra rápido, quizás le podemos poner máximo una semana, pero tienes que acompañarlo ya no de ni el hialuronato ni nada, sino tienes que acompañarlo con alcohol polivinílico para evitar que se pegue el lente de contacto o se deshidrate, que ahí ya no dolería por la herida, sino dolería por la deshidratación del lente de contacto. ¿No? Entonces, Ok. máximo una semana, semejante al PRK, que yo también el PRK saco el lente de contacto más o menos a la semana. Pero acá se epiteliza más rápido todavía, o sea que yo pienso que sería mucho si el paciente no quiere pues el parche, el lente de contacto, y al tercer día o máximo a la semana ya debe estar el lente de contacto afuera. Quería hacerle también una pregunta al doctor Héctor Guillén con respecto a la dispersión de la radiación ultravioleta. ¿Qué relación existe entre la dispersión y la neblina? Porque existe una relación, pero no la he podido interpretar. ¿Cuál sería específicamente? ¿Existe esa relación o no existe? Sí, la radiación ultravioleta puede llegar de varias formas a la superficie terrestre. Puede llegar de una forma directa, puede llegar a través de las nubes, filtrada parcialmente por las nubes. Puede llegar también por el albedo, que es la reflexión, que se da en superficies de pisos o paredes. Y puede ser absorbida bastante también por la vegetación. Por esa razón, el perígeno es más frecuente en sitios donde no hay mucha nubosidad, donde se utilizan construcciones con pintura blanca, que es más reflectiva, y donde hay poca vegetación, como Arequipa, ¿no? Entonces, esa es la situación. Definitivamente, la radiación atraviesa las nubes y es filtrada, pero parcialmente nada más por ella. Eso da una cierta sensación de seguridad que podría darse en Lima, por ejemplo. Pero es una sensación de seguridad falsa, porque, bueno, están 9 meses con nubes encima, 9 meses del año, con nubes encima y solamente tienen sol en verano y son conscientes de esta situación de exposición a la radiación solamente en el verano. Pero esta radiación está todo el año aquí, todo el año sobre nosotros. Ha habido también un estudio que ha determinado que hay un microagujero en la zona del sur del Perú, de Bolivia y el norte de Chile. Es un microagujero andino, una anomalía sudamericana la llaman también. La depresión de la capa de ozono en esta zona es de un 15%. Y a diferencia de la capa de ozono en la Antártida, que es del 50%. Pero no tiene mayor trascendencia biológica en realidad, ¿no? Doctor, y también he encontrado bibliografía que dice de que a qué hora del día es más intensa la radiación ultravioleta. He encontrado de que unos dicen por la mañana, otros dicen al mediodía. ¿Qué le merece a usted ese comentario, doctor? La radiación ultravioleta siempre, y radiación solar en general, siempre es mayor a mediodía, y las horas de máxima radiación son de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
Pero esto varía de acuerdo a la época del año, de acuerdo a la inclinación de la Tierra con respecto al Sol, pero las horas centrales de 10 a 2 de la tarde son las de mayor exposición de radiación ultravioleta. Puede ser pues de 11 a 3 o de 10 de la mañana a 3 de la tarde, eso es un poco variable, pero las horas centrales son las de máxima exposición. Gracias, doctor. Hay una pregunta del doctor Vladimir Martel. Dice, ¿en Panus se puede utilizar lente de contacto? ¿En qué? En Panus. ¿En Panus se puede utilizar lente de contacto? En Panus. Panos. El lente de contacto produce panos. Sí. No, en Panus es una invasión de vasos en la superficie de la córnea, pero eso se está dando como un mecanismo de defensa o un mecanismo de agresión extracorneal. Entonces, quizás la idea de la pregunta es que si se está atacando la córnea, por ejemplo, por un engrosamiento de la conjuntiva tarsal, ponerle lentes de contacto va a proteger la córnea y con eso vas a evitar que se siga avanzando con el panus. Pero si es una lesión propia de la córnea, donde no hay agresión más que un problema, por ejemplo, una erosión recurrente, una rosácea, etcétera, ahí no podrías usar lentes de contacto. O sea, son situaciones diferentes. Una, si es que la córnea está siendo agredida o si la córnea se está agrediendo sola, ¿no? Uh-huh. ¿Algo más? Muy bien, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, agradecer a Helio, escogió su tema. Me dijo, doctor, quiero algo para los residentes, no quiero algo muy sofisticado, sino que algo que podamos entender y ver todos los días. Y le ha salido bien la charla. Muchas gracias, Helio. Agradecer tremendamente al doctor Guillén por haber aceptado participar, por haber participado y por darnos todas esas ideas que él tiene. Y también, Alvarito, tú eres el jefe. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Guillén, gracias, doctor Mesías, gracias, Helio, y muchas gracias a todos. Ya nos veremos en una próxima charla de córnea el otro sábado a las 6. Muchas gracias. Chao, Héctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Elio, felicidades. Gracias, doctor Héctor. Doctor Álvaro, doctor Nos vemos. Mesías, gracias. Chao, 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 Buenas- gracias. Gracias por sus aportes.